Buenas noches, equipo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo por acá? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a Willa, Nicole. Señores, cuéntenme, ¿alguna novedad? Novedades. Ana, bienvenida. Señores, cuéntenme, ¿cómo vamos con las actividades? Les envié el cuadro con las calificaciones. Eso es acumulativo, o sea que según vayamos avanzando en las actividades, vamos a ir actualizando ese cuadro para que ustedes vean cómo van. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados, o sea que debemos trabajar para sobrepasar eso, no solamente alcanzarlo, sino también sobrepasarlo. Bienvenido, José Floriano. Entonces, la semana próxima estaremos haciendo también la actualización de ese cuadro para que así todos estén al día. Bien. Entonces, señores, vamos a ver el tema de hoy. Vamos a ver el tema de hoy. Bien, entonces, como saben, la semana pasada nosotros estuvimos trabajando la unidad 2 hasta el ejercicio 1. Ya esta semana yo he habilitado el ejercicio 2 que estaremos trabajando el día de hoy. Y adicional a ello, también estaremos trabajando la unidad 3. La unidad 3 no es tan compleja, es más sencilla porque es el manejo de gráfico dinámico. El tema de gráfico dinámico lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esos son los dos tópicos que vamos a ver el día de hoy. Ya para nuestro último encuentro, que debe ser la semana próxima, si quieren tomar la nota, nuestro último encuentro debe ser el próximo jueves 16. Bien, para ese último encuentro, porque hay un tema con el cierre de Infotep, el cierre que se hace colectivo. El último día de labor de Infotep va a ser el día 21, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a trabajar nuestro último encuentro la semana próxima, que es el 16, y luego de ahí van a tener unos 4 o 5 días para trabajar esas actividades. O sea, deben terminar el día 20 a la medianoche para entonces yo evaluar las actividades que queden pendientes y hacer la entrega del curso el 21. Bien, entonces esos son los cambios que tenemos. Entonces ya saben que para esta semana vamos a trabajar el ejercicio 2 y la unidad 3, y para la semana próxima trabajaríamos la unidad 4 y 5 en esa misma semana. Bien. No, la unidad 4 y 5 no son muy complejas, bien, para que lo tengan pendiente, o sea, no vayan a creer que va a ser mucho contenido. Realmente, aunque está estructurado para que se imparta cada uno en una semana, perdón, pero realmente hay una holgura porque los tópicos que se trabajan tanto en la unidad 4 como en la unidad 5 no son tan complejos como en el caso de la unidad 2, que ha sido muy fuerte. Bien. Entonces, para que tomen esa nota de que ya realmente tenemos los días asignados ya para el cierre de la actividad, de la acción formativa. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Se entendió todo? Perfecto. Si tienen alguna duda, saben que me la pueden externar. Bien, entonces, señores, vamos a ver por acá. Bien, estuvimos viendo la semana pasada sí, la función sí, sí anidado, sumar sí y contar sí. Bien, en este caso del ejercicio 2, vamos a estar viendo dos funciones nuevas, las cuales son de mucha utilidad cuando se quiere trabajar automatizando procesos, buscando datos y un sinnúmero de funciones.
de mucho interés. Déjenme organizar esto un poquito. Perfecto. Entonces, bien, miren. Si se fijan acá, este es el ejercicio, el cual tiene 3 hojas. En esta actividad vamos a trabajar 2 funciones. Hay una que se llama buscar B y hay otra que se llama concatenar. Bien, esas 2 funciones son las que vamos a trabajar. Y como en el ejercicio anterior trabajamos las funciones anidadas, recuerdan el sí anidado, donde invocábamos una función sí dentro de una función. En este caso, nosotros vamos a anidar la función buscar B dentro de la función concatenar. Bien, ese es el ejercicio de la tercera hoja, que es este que está acá, que lo vamos a estar viendo más adelante. Bien, pero primero vamos a ver cada una de las funciones por separado en estas 2 hojas para que así ustedes puedan identificar cada una de las, o sea, cómo trabaja cada una de las funciones y en base a eso entonces podamos trabajar con esta parte. Bien, entonces iniciamos, señores. En la primera hoja tenemos aquí las instrucciones, las cuales nos indican que debemos utilizando la función buscar B, para que cuando se ingrese un código válido en la celda A43, se muestre el producto y el precio unitario en las celdas contiguas. Bien, si vamos a la celda A43, que es esta que está acá, aquí debe colocarse el código del producto y cuando se coloque acá debe aparecer el nombre del producto y el precio unitario. Bien, esa es la idea de que se muestren acá. Entonces, el código de producto, si se fijan, aquí arriba tenemos una especie de base de datos. Esto que está aquí es la base de datos, de donde se van a traer los datos que se van a invocar con la función buscar B aquí debajo. Bien, entonces, antes de ingresar la función buscar B, en la parte del código vamos a utilizar una función que la van a conocer el día de hoy, la función de validar datos, validación de datos. Esa función también ustedes la van a trabajar la semana próxima en la unidad 4. Bien, entonces, la función validación de datos está en el menú datos, aquí arriba. Aquí en herramientas de datos, aquí tenemos la función validación de datos. Bien, esa función cuando presionamos acá, nos permite hacer criterios de validación. En este caso, nosotros vamos a utilizarla para crear una lista donde aparezcan todos los códigos que tiene la base de datos en la actualidad. De manera tal que no nos podamos, de reducir un poquito el riesgo de que nos equivoquemos e ingresemos un valor que no esté dentro de los ya creados en nuestra base de datos. Entonces, para lograrlo, yo vengo acá donde dice permitir y aquí voy a seleccionar lista. Yo quiero que él me haga una lista. Cabe destacar de que esta opción o función se ejecuta cuando tenemos el cursor en la celda donde queremos que sea creada esa lista. Bien, entonces aquí me pide que se omitan los espacios en blanco y que la celda se liste de manera desplegable. Eso yo lo dejo así. Y aquí debajo voy a especificar el origen de los datos, o sea, de dónde Excel va a tomar los datos para crear esa lista. Entonces yo vengo acá y hago mi selección de todos los datos de ese campo, que es el código del producto. Miren aquí donde me dice desde la A5 hasta la A39. Y aquí le digo aceptar. Cuando vemos el resultado, aquí me agregó esta pestañita y acá yo tengo ya mi lista con todos los posibles valores de la base de datos. Bien. La idea es que cuando yo vaya cambiando el número acá, él automáticamente me invoque la función buscar B, haga la búsqueda del producto que es correspondiente a este código, me lo coloque aquí y haga la búsqueda del precio de ese producto que corresponde a ese código y me lo coloque acá. Esa es la idea, ¿bien? Entonces, las funciones saben que se ejecutan donde queremos que caiga el resultado. En este caso, la voy a buscar acá. Y la función buscar B, esa función buscar B, lo que hace es buscar un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila
O sea, él viene y lo busca aquí y dice, ah, ok, 30. Luego devuelve un valor en la misma fila, cualquiera de estos. Bien, desde una columna específica. Bien, o sea, yo tengo varias columnas acá y yo le voy a especificar cuál de ellas yo quiero que él me retorne cuando encuentre el 30, por ejemplo. Bien, entonces eso es lo que hace la función buscar B. La función buscar B, cuando le damos a aceptar, deben ser ingresados 4 argumentos para poder ser ejecutada. Bien, de estos 4, 3 son obligatorios y el cuarto, que es el rango, si lo dejamos en blanco, ya el sistema asume una posición por simplemente yo haberlo dejado en blanco. Y lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, así como tenemos buscar B, la B de buscar, la V, esta V que está al final, representa que la búsqueda se va a hacer de manera vertical. Bien, o sea, de arriba hacia abajo. Si quisiera hacer búsquedas horizontales, también existe una función que se llama buscar H de horizontal. Bien, entonces para que lo tengan pendiente. Entonces, primer argumento, el valor buscado. El valor buscado es el valor que yo quiero que al yo seleccionarlo acá, él vaya a la base de datos y lo busque. En este caso va a ser el valor seleccionado acá. Bien. Si ese valor cambia, entonces él automáticamente busca otro valor y me muestra ese valor acá. Bien. La matriz de la tabla, que es el segundo argumento, es una tabla de texto o base de datos los cuales en los cuales se recuperan los datos. Bien. Puede ser un texto, un rango, un nombre de rango. En este caso, en la tabla matriz, nosotros vamos a seleccionar la base de datos sin el título completa. Bien. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo quiero que él busque el valor, el código del producto. Bien. El tercer argumento, que es indicador de columnas, es el número de columnas de la matriz, o sea, de la matriz que yo seleccioné, por eso lo seleccioné todos, bien. El número de la columna de la matriz, desde la cual debe devolverse el valor que coincida. La primera columna de valores en la tabla es la columna 1. ¿Por qué hace énfasis en eso? En que la primera columna de valores, porque no siempre la base de datos va a empezar en la columna A. Puede empezar en la columna G o H o J o K. Bien. Ahora, Excel toma como número 1 la selección que yo hice en la matriz. En este caso coincidió de que empezamos en la A, pero si el código hubiese estado en la E, entonces yo seleccionaría desde la E, F, G hasta la H, esas 4 columnas. Bien. Entonces, en esos escenarios, el 1, el 2 y el 3 y el 4 van a seguir siendo la selección que yo hice en la matriz previa, en el argumento previo que es este de aquí arriba. Bien. Entonces, tomando en consideración que se está buscando el número 4 en esta tabla completa y que yo quiero que él me traiga como resultado el nombre del producto, tomando en consideración de que la columna código es la 1, el producto es la 2, descripción es la 3 y precio es la 4, yo ando buscando producto. Entonces, acá yo voy a indicar que es el número 2, el que yo quiero que sea retornado. Bien. Miren aquí donde ya me pone chef, Anton, Cajun, un posible artículo o objeto que ya se encontró. Bien. El último argumento, que es el cuarto, no es menos importante. Este argumento, por defecto, se va a definir cómo va a encontrar los datos. Si lo dejo en blanco, o omito, no coloco nada, o coloco la palabra verdadero o el número 1, yo le estoy diciendo que encuentre la coincidencia más cercana de lo que yo ando buscando, más no lo exacto. Bien, más no lo exacto. Entonces, pueden coincidir muchas cosas, pero no es exacto. Entonces, si yo quiero una respuesta exacta a lo que yo ando buscando, mírenlo aquí, para encontrar la coincidencia exacta, debe escribir la palabra falso o en su defecto, aunque no lo dice aquí,
el número 0. Bien, que al final me dice aquí que es igual a falso, ¿lo ven? Y ya él va a buscar exactamente lo que yo ando buscando y me lo va a colocar acá. Le doy a aceptar y ya miren acá donde me aparece el nombre del producto. Y si yo cambio aquí, por ejemplo, a 33, él me dice que es un queso de cabra. Mírenlo acá, queso de cabra. Bien. Entonces, si volvemos y ejecutamos la misma función acá, pero en vez de que nos retorne la columna 2, en este caso, miren aquí la fórmula, la columna 2 me está retornando el nombre del producto. Y en este caso, yo quiero que me retorne el precio. Entonces, yo podría copiar esta fórmula porque estoy buscando el mismo valor que es el 33 en la misma base de datos que es esta que está aquí arriba. Yo pego mi base de datos y en ese tercer argumento que tengo un 2, en vez de colocar un 2, le digo devuélveme la columna 4, que es la que tiene los precios, ¿verdad? Presiono Enter y ya aquí tengo que el queso de cabra cuesta 25. Si vamos acá, es en la 33, el queso de cabra cuesta 25. Si lo cambio acá y digo que voy a la 35, a la columna, a la fila 35, me dice, ok, cerveza negra, 18. Mírenlo aquí. Bien. Entonces, ya ustedes pueden visualizar acá cómo podemos fácilmente interactuar o fusionar características, funciones, valga la redundancia, opciones, herramientas de Excel para poder integrar, por ejemplo, acá, integrar una lista con un buscar B y así sucesivamente yo puedo ir teniendo resultados. Bien, esa es la idea. No siempre vamos a tener una función que lo haga todo, pero sí podemos tener la oportunidad de con dos funciones o que en el resultado de una función, otra función tome ese resultado y nos dé el resultado que nosotros estamos esperando. Bien, porque cada caso es diferente. Entonces, habiendo visto esto, yo sé que quizás todavía tienen algunas dudas respecto a esto. Vamos a compartir igual las fórmulas para que así lo tengan y lo puedan validar como lo hicimos la vez pasada. Y como estamos grabando el encuentro, también eso le va a servir de insumo a ustedes también para si quieren repetirlo o cualquier cosa, si tienen dudas, también estamos por acá. Sí, Awilda, muy buena pregunta. La función buscar B, si tienes una versión 2010 del Office, puede que aparezca como consulta B. Bien, consulta B. Entonces, y en algunos casos, si el Excel es muy viejo, te recomiendo que no la busque por el asistente. O sea, a veces, voy a hacer un ejemplo por acá. Si yo le digo acá insertar función, y aquí yo pongo buscar B, aquí, si no me aparece acá, entonces yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Vengan aquí, seleccionar una categoría. Aquí le muestran, seleccionan todo para que muestren todas las funciones. Y entonces ustedes hacen una búsqueda acá manualmente, de manera visual. Que ahí le muestra todas las funciones que tiene Excel y ya en base a eso ustedes pueden encontrar lo que andan buscando. Bien. Entonces, miren aquí tengo buscar H, buscar B, buscar X, bien. Y así sucesivamente hay diferentes funciones. No todas son iguales, algunas tienen algunas son más específicas, pero para los fines es casi lo mismo. Bien. Entonces, vamos a la segunda hoja. La segunda hoja vamos a utilizar la función concatenar. La función concatenar lo que hace es que nos permite a nosotros unir datos que estén en columnas separadas. Bien, como en este caso yo tengo aquí una columna con los nombres y tengo una columna con los apellidos. Y acá me está pidiendo que yo agregue un nombre completo. Si nos fijamos en las instrucciones, aquí nos dice,
concatenar los nombres y apellidos de la columna A y B, colocarlo en la columna C y separar ambos textos con una coma. Bien. E incluso acá nos da un ejemplo. Los nombres, coma, espacio, el apellido. Bien. Esta función no es muy compleja, una función bien fácil, muy parecida a la función sumar, a la función producto, porque son funciones que tú solamente debes invocarla, como por aquí, ¿verdad? Uso reciente, concatenar, asentar, e indicarle cuáles son los valores que tú quieres que se unifiquen. O sea, no son argumentos de entrada complejos, como en el caso, por ejemplo, de buscar B o de sí. Entonces, aquí él me está pidiendo que agregue el primer argumento. Yo digo, bueno, el primer argumento va a ser el nombre. En el segundo argumento, yo, si se fijan, entre el nombre y el apellido no hay una coma. Él me está pidiendo que agregue una coma. La coma yo la voy a agregar acá, en el segundo argumento. Coma y un espacio. Bien. ¿Para qué? Para que él me lo agregue como un texto independiente. Es tan tal que si se fijan aquí, no tenemos comillas dobles arriba. Cuando yo cambio el próximo campo, él me va a agregar una comilla, indicándole a Excel que esto es una cadena de texto, aunque sea una simple coma y un espacio, y que él debe tratarlo como si fuera un texto. Mire, ahí le voy a dar clic. Mire aquí donde me agrego las comillas dobles. Y por último, ya entonces selecciono aquí el apellido correspondiente. Y si se fijan aquí en la vista previa, mire donde aquí él me agregó el nombre, la coma y el espacio, y luego el apellido. Bien, realmente en la función concatenar no hay tantas complicaciones, no es tan complejo porque son prácticamente los argumentos que se vayan a concatenar. Bien, entonces le digo aquí aceptar. Ya aquí tengo mi dato, entonces ¿qué hago? Arrastro acá en la parte inferior derecha, en la cruz negra, los valores y ya él automáticamente concatena el resto de las filas que estábamos, que nos están solicitando que concatenemos. Bien. Entonces realmente no hay tanta dificultad en esa parte de la parte de concatenado. Bien. Entonces, en la tercera página, aquí la cosa se pone un poco más compleja. Porque aquí nos está pidiendo las instrucciones, la función buscar B y la función concatenar para que al teclear un código válido del rango de datos de la hoja buscar B, en la celda contigua aparezcan esos datos, o sea, el nombre del producto y la descripción en una sola celda. Y luego el precio unitario en la siguiente celda, acá. Aquí, adicional a que nos está pidiendo concatenar, o sea, anidar la función buscar B dentro de la función concatenar, hay otro argumento adicional o otro ingrediente adicional que se suma. Y es que vamos a invocar datos desde otra hoja dentro del libro. Hasta el momento nosotros hemos invocado datos y hemos ejecutado funciones dentro de la misma hoja en la que estamos trabajando. Y nos cambiamos de hoja y ejecutamos funciones dentro de esa misma hoja. En este escenario va a ser un poco distinto. Pues si yo quiero aquí hacer lo mismo que hice ahorita en datos, validación de datos, y quiero hacer mi lista, que fue lo que hice ahorita, acá en origen le doy un clic y digo, ok, mira, mis datos que yo quiero mostrar en esta lista están en buscar B y selecciono mis datos acá. Bien, cuando lo suelto, mira aquí donde me dice que va a ser igual a lo que tenga buscar B, que es la hoja, en la celda desde A5, que es allá arriba, hasta A39, que es aquí. Pero él está haciendo énfasis en qué hoja del libro es donde están los datos que él va a utilizar. Cuando yo le doy a aceptar, él automáticamente me va a devolver a la hoja en la cual va a caer el resultado, que en este caso es buscar y concatenar. Mírenlo aquí. Bien, si se fijan, ya yo tengo mi tabla aquí. Ah, ¿por qué yo la traigo de allá? Porque si hay un cambio en la base de datos, ¿qué es esto?
automáticamente se me va a reflejar acá. Porque esto es un reflejo de lo que hay acá. Bien. Entonces, para hacer la parte de producto y descripción, yo voy a hacer primero la de precio unitario. Y se van a dar cuenta por qué es más fácil hacer la de precio unitario primeramente. Importante, en este caso, como vamos a buscar datos en otra hoja, eso hace la función un poco más extensa. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de nosotros trabajar, si vamos a hacerlo manualmente, con todos los datos que hay que introducir. Bien, entonces vamos a invocar aquí la función buscar B. Mirenla acá. El primer argumento es el valor buscado, que es el que se selecciona aquí. El segundo argumento es la tabla, que es donde se va a buscar ese valor. Está aquí en buscar B. Y la tabla seleccionamos todo, ¿verdad? Sin el encabezado. Está acá. Miren aquí ya cómo va la fórmula, indicando que la tabla está en buscar B y en esa celda. Miren aquí cómo va ya quedando la función de larga, ¿verdad? Entonces, si en este caso queremos devolver el precio, recuerden que vamos a utilizar la columna 4. Y si yo quiero que la búsqueda sea exacta, presiono el número 0 o la palabra falso. Aquí está. Presiono aceptar y ya aquí yo tengo el valor del código 10 que me dice que es 248. Vamos a confirmar eso. Mírenlo aquí. O sea que estamos bien. Está trayendo el resultado correcto. Y ya esta función, que ya yo la veo que funciona, que trabaja correctamente, yo la voy a tomar como insumo para realizar este ejercicio. Bien. ¿Por qué lo voy a tomar? Porque dentro de la función concatenar, yo debo introducir una que busque el producto y otra que busque la descripción. Bien, ¿qué es lo que se pide aquí? Entonces, para ello yo voy a copiar la fórmula que acabamos de hacer del precio unitario sin el símbolo de igual. ¿Por qué sin el símbolo de igual? Porque cuando yo invoque la función concatenar, ya ella va a traer su símbolo de igual. Y yo lo que le voy a decir es en cada argumento que me haga una búsqueda X o una búsqueda Y. Entonces, recuerden que toda función en Excel solo debe tener un único símbolo de igual. Y es al inicio. Bien, entonces si yo coloco si la copio con todo el símbolo de igual, me va a dar un error. Entonces por eso la copio sin el símbolo de igual. Bien, luego de copiada, entonces vamos a acá invocar la función concatenar. Vengo acá, le digo concatenar, acepto. Y en el argumento 1, yo le voy a decir, voy a pegar la función, pero en vez de que me devuelva el precio unitario, yo quiero que me devuelva el producto, que es el número 2. Entonces reemplazo el tercer argumento, en vez de que me retorne la columna 4, que me retorne la columna 2. Miren aquí donde ya me dice pez espada. Bien. Si quiero agregar una coma, la puedo agregar en el segundo argumento, coma, espacio. Cuando le doy un tap aquí, un clic en el texto 3, van a ver que va a agregar aquí las comillas dobles. Mírenlo aquí. Pego otra vez la función. Y en esta ocasión, en vez de que me retorne el 4, que es el precio, le voy a decir que me retorne el 3, que es la descripción del producto. Bien. En la tabla de buscar B, tenemos 4 columnas. La primera es el código, la segunda el producto, la tercera la descripción y la cuarta es el precio. Por eso aquí estamos devolviendo 2 y 3 porque producto y descripción. Ya el precio está siendo devuelto con el número 4. Bien. Entonces, miren aquí donde me aparece la vista previa. Antes de darle a aceptar, si algo no está correcto me lo dice, el sistema se pone en rojo. Entonces me dice pez espada y pertenece a la descripción de mariscos. Presiono aquí aceptar. Y ya él acá me está mostrando lo que andamos buscando. Si yo cambio aquí el valor, él automáticamente me cambia
el producto, el precio y la descripción. En este caso, yo lo que he hecho es anidar. Miren qué larga es esta función. Bien. ¿Por qué? Porque yo invoqué la función concatenar y dentro de ella le coloqué el argumento para buscar B, el argumento para la coma y el espacio y el otro argumento para buscar B. Bien. Entonces, así funciona esta parte de anidar la función buscar B dentro de la función concatenar. ¿Dudas? Perfecto. Excelente. Sé que no se lo van a aprender de entrada en este mismo encuentro. De todas formas, ustedes saben que grabamos el encuentro y realmente ahí es donde ustedes van a poder verlo, repetirlo. Ah, pero mira, ¿por qué no me está saliendo? Por esto, por esto, por esto. Y ahí van a encontrar la forma, pero es importante que lo veamos de esta forma. Bien, señores, entonces estamos claros con esta parte. En la unidad 3, ya saben que vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, instrucciones, la parte del recurso didáctico y algunas opciones acá de cómo crear los gráficos. Básicamente aquí vamos a trabajar la parte de gráfico dinámico. Se van a dar cuenta que no es nada complejo, pero sí es una función de mucha importancia para tareas que se requieren de último minuto. Si tenemos tareas que generamos mucho reporte y en último minuto tenemos que hacer cambios porque hay un factor que es muy variable o es muy dinámico, la tabla dinámica es lo que es la que va a hacer el trabajo y el gráfico dinámico. Bien, aquí tienen la guía, la cual no vamos a usar mucho, pero aquí está. Son unas 15 páginas. Y un pequeño video acá de cómo también trabajar esa parte. Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio, que es el que deben trabajar y colgar acá. Vamos a ver, esperar que alargue. Ahí está. Y las asignaciones que tenemos para esta semana en esta unidad son estas que están acá. Son básicamente 3 gráficos dinámicos que deben trabajar. Aquí tenemos una base de datos que es con la cual vamos a trabajar dichos gráficos. Bien, en base a estos datos. Sí, dice ejercicio 5 porque es como la secuencia de los ejercicios. Ellos estaban como enumerados antes 1, 2, 3, 4, pero esto lo podemos cambiar. Bien, lo voy a cambiar, pero no es algo, lo voy a modificar. Pero pueden trabajarlo, no hay problema. Eso es solamente lo de afuera. Parece que hubo ahí algo. Entonces, acá nos indica, por ejemplo, crear un gráfico, crear un informe de tabla y gráfico dinámico en una hoja nueva que muestre el total de ventas por vendedor. Y como campo de página tenga la ciudad y que tenga un formato de moneda, los datos, y cambiarle el nombre a la hoja. Esta es la hoja de aquí abajo, la que se va a agregar, y ponerle ventas por vendedor. Bien. La parte de gráfico dinámico está aquí en el menú insertar. Aquí tenemos la parte de tablas dinámicas y la parte de gráfico dinámico está por acá. Podemos tener un gráfico dinámico solo o una tabla dinámica sola o un gráfico con una tabla dinámica también. A mí me gusta mucho trabajar con esta porque te da la opción de tú ver los dos resultados. Bien. Entonces, vamos a elegir acá que es una tabla, un gráfico y tabla dinámica. Yo voy a hacer, voy a hacer una captura de esto para así tener los enunciados cerca en otra ventana, que es esta que está acá. Porque como son muchos, a veces se nos pasa volver para atrás y eso. Entonces, vamos a invocar nuevamente acá. Insertar,
gráfico dinámico, gráfico y tabla dinámica. Me aparece este asistente, el cual me indica, selecciona una tabla o rango de datos. En este caso va a ser la base de datos esta que está acá. Como yo invoqué el gráfico dinámico, ella está esperando que yo haga la selección. Bien, pero yo invoqué el asistente desde una hoja que es la instrucción y por eso él no vio los datos. Vamos a invocarlo nuevamente desde acá, desde pedido, para ver qué pasa. Miren lo que pasó aquí. Ya él automáticamente identificó que eso es una base de datos y automáticamente me dijo, mira, los datos están comprendidos en la hoja pedido febrero, que es esta que está aquí, desde la celda A1 hasta la celda K2156. Si yo no hago si yo no invoco el gráfico dentro de la hoja de la base de datos, yo tengo que hacer esa selección manual de 2156 registros. O sea, seleccionar aquí, hacia abajo, hasta esperar. Bien. Entonces, por eso es bueno invocarlo desde la hoja con la base de datos. Luego de haberle indicado de dónde va a tomar los datos, entonces yo le puedo decir aquí a dónde yo quiero que sean dónde yo quiero que sean colocados la tabla dinámica y el gráfico dinámico. En el ejercicio nos habla de una hoja nueva. Bien, que debe ser mostrado en una hoja nueva. Mírenlo acá. Entonces, yo puedo aquí indicar una hoja nueva o si quiero en esta misma hoja puedo especificar la ubicación. Pero vamos a dejarlo en una hoja nueva. Le damos a aceptar. Y ya él aquí me agrega estos cuadros. Estos cuadros, como bien el nombre lo dice, de dinámico, es precisamente lo que nos permite que sea dinámico, que yo pueda hacer cambios de manera rápida, sencilla y sin muchos cambios. Y por eso yo digo que el gráfico dinámico no es más como de una mezcla entre los gráficos normales y la parte del filtrado de datos que nosotros vimos en la primera unidad, ¿se acuerdan? Donde yo quitaba un cotejito de una característica o de un tipo de producto y ya no se veía. Y esto funciona muy similar a eso. Entonces, por ejemplo, ya aquí yo tengo el gráfico y la tabla, pero no tengo datos. Sucede que cuando el sistema hizo la selección en la base de datos, él identificó lo encabezado de cada columna. Mírenlo aquí. Bien. Entonces, yo simplemente aquí tengo que seleccionar lo que me está pidiendo el enunciado. Por ejemplo, aquí me está diciendo, muestra el total de ventas por vendedor. Entonces yo digo, wow, si es total, es un valor monetario. Míralo aquí, este que está aquí. Él automáticamente me pone el valor numérico aquí, míralo aquí, suma del total. Ventas por vendedor, entonces yo tengo que buscar el vendedor. Mírenlo aquí, el vendedor. Y si vuelvo y analizo el cuadro, me dice, ok, ya yo cumplí con esta primera fila. La siguiente me dice, como campo de página tenga ciudad, o sea, que él quiere que ver las ventas por ciudad, por vendedor. Entonces selecciono ciudad y mira dónde me agrega ciudad, aquí abajo. Bien, esa parte que dice página, campo de página, quiere decir que ese campo, él quiere que sea como el encabezado. Entonces para ello yo arrastro ciudad y lo coloco aquí. Y la idea es precisamente esto acá arriba, que las ciudades, campo de página, estén arriba. A eso se refiere, ¿bien? Entonces, así como yo agregué ciudad, puedo agregar categoría. Bien, la muevo categoría de aquí para acá y jugar con estos datos, ¿bien? Eso es parte de la flexibilidad que me permite eh, el gráfico dinámico. Rápidamente yo puedo hacer cambios, ¿bien? Entonces, adicional a esos cambios que yo puedo hacer aquí, aquí es donde viene la opción que les decía del filtro. Bien, si se fijan acá, yo tengo estas pestañitas, igual que el filtro, miren aquí. Y yo, dentro de esa selección que yo hice acá, yo puedo decir, ok, mira, dentro de los vendedores, yo solamente quiero que se me muestren lo de Buchanan y lo de Davolio. Le digo aceptar y ya me dice, ah, ok, mira, Buchanan vendió en Boston este monto. Davolio vendió en Manchester este monto. Bien.
Pero si se dieron cuenta, automáticamente cambió el gráfico. El gráfico se ajustó a ese cambio que yo hice en la tabla. Y de igual manera yo puedo volver y en el gráfico hacer el cambio y decirle, no, mira, muéstrame todos los vendedores nuevamente. Y automáticamente ese cambio se aplica a la tabla también. Pero ahora yo no quiero que sea en todas las ciudades, sino que solamente sea en Barcelona y en Boston. Le doy a aceptar. Y este cambio aplica también para la tabla. Mírenlo acá. Entonces, ¿a eso qué me refiero? De que la parte de gráfico dinámico depende mucho de la necesidad que tengamos y de qué tan flexible queremos que sean los cambios. ¿Bien? Entonces, si continuamos con el requerimiento, el siguiente requerimiento es colocar el formato moneda y luego renombrar la hoja a ventas por vendedor. Entonces, aquí yo vengo y selecciono mis datos. El formato moneda saben que está en el menú inicio. Aquí tenemos algunos. Y él automáticamente me lo agrega aquí. Mírenlo aquí. Y el cambio del nombre de la hoja lo hago aquí. Clic derecho. Cambiar nombre. Ventas por vendedor. Bien, ya ahí cumplimos con ese primer enunciado. Y básicamente, aquí debajo, vamos a hacer el mismo proceso, pero con enunciados diferentes, o sea, con tablas diferentes. Y la idea básicamente aquí es leer bien. Bien, porque si se fijan aquí, muestra el total de ventas por vendedor. Ya aquí solamente con decir total y venta por vendedor, ya yo tengo dos campos. Bien. Entonces, vamos a ver el segundo punto para finalizar ahí y dejarle a ustedes entonces el punto 3 y 4. Bueno, aquí me dice, cree un informe de tabla y gráfico dinámico en una hoja nueva. Debe mostrar el total de ventas, oiga bien, el total de ventas, ya yo sé que ahí me está hablando de total, por categoría, ya me está hablando de categoría también, como campo de página, ciudad otra vez, y que le ponga el formato de moneda y en este caso se va a llamar venta por categoría. Entonces, si lo aplicamos acá, volvemos a nuestra base de datos. Desde aquí invocamos el gráfico y tabla dinámica. Mire aquí donde me hizo la selección. Le digo que es una hoja nueva. Le doy a aceptar. Entonces me está diciendo total por categoría. ¿Verdad? Total por categoría y como campo de página ciudad. Ciudad, aquí está. La muevo arriba, ciudad, y así se vería. Selecciono, doy formato de peso y aquí más o menos va tomando fuerza. Veo aquí el gráfico como está. Muy importante. En el punto 4 nos habla sobre personalizar los gráficos. Esa parte se la voy a mostrar ahora. Cuando usted da un clic fuera de la tabla de dinámica o del gráfico dinámico, se desaparece este cuadro que es el campo de la configuración del gráfico dinámico. Bien, si quieren que aparezca nuevamente, se colocan o encima de la tabla o encima del gráfico. Bien. Adicional a eso, si se fijan aquí arriba en la parte superior en el menú, luego del menú ayuda, cuando yo estoy seleccionando una celda normal, no aparece más nada. Bien. Ahora, si yo selecciono la tabla, me aparece luego de ayuda unos menús flotantes con los cuales yo puedo configurar o cambiar el formato de la tabla. Bien. Y esas funciones que salen ahí se le llaman flotantes. ¿Por qué? Porque varían dependiendo del objeto que yo esté seleccionando. Si yo estoy seleccionando una tabla dinámica, me muestra funciones de tabla dinámica. Pero si estoy seleccionando un gráfico dinámico, aquí me muestra funciones de gráfico dinámico, diseño, diferentes diseños. Si quiero que se muestre la información de una forma, de otra forma. ¿Me entiende? Para que se vea lo más leíble posible. Esa es la idea.
Entonces, dependiendo de cuál sea la selección, de qué objeto yo tenga seleccionado, estas pestañas flotantes, luego del menú de ayuda, pueden variar. Bien, van a cambiar dependiendo de la selección en el momento que la estemos haciendo. Entonces, eso aplica para imágenes, aplica para tablas, aplica para formas, word art, todos esos objetos que se pueden insertar desde el menú insertar. Bien, entonces, básicamente es el contenido que teníamos para ver el día de hoy. Si se fijaron, fue bien breve, bien conciso, preciso. Y no sé si tienen alguna duda que quieran que veamos antes de concluir por hoy. Y ese era el contenido que íbamos a ver. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces, ya saben, mañana temprano tendremos la grabación arriba. Voy a hacer el cambio también mañana o quizá un poquito más tarde del ejercicio que nos dice Lucrecia. Y nada, señora, a trabajar. Recuerden que entonces tenemos que entregar el curso el día 20 a la medianoche. Espero que les esté gustando el curso. Para mí todo un honor trabajar con ustedes. Y en enero vamos para el avanzado. Así que anótense, pasen todo aquí para entonces en enero nosotros hablar del avanzado. Un placer para mí, de verdad que sí. Pasen buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Bye bye. Siempre a la orden.